Hay pocos lugares en el mundo donde se pueda encontrar en una misma zona una variedad de paisajes y climas tan diferentes como lo es en la región austral de Chile. Allí basta con desplazarse solo algunos kilómetros para conocer la selva virgen donde nadie ha pisado jamás, o sentirse en el Ártico al navegar entre los hielos flotantes, enfrentar un animal indómito o descubrir miles de aves en una laguna escondida entre los pastos de la estepa. En la región de Aysén, la cordillera de los Andes, pareciera querer mostrar toda la fuerza de la naturaleza. Los campos de hielo dan origen a inmensos ventisqueros que se descuelgan desde las cumbres, modelando las montañas para formar valles glaciales. Los ríos, con fuerza, se abren paso entre la roca para luego llenar gigantescos lagos que cortan de lado a lado el territorio. Hoy presentamos Tierra de Contrastes. Se puede viajar hasta estas tierras australes, ya sea por barco o por avión, ya que aún no existe un camino terrestre que la conecte directamente con el resto del país. Desde Puerto Montt es necesario navegar durante un par de días para llegar a Chacabuco, principal puerto de acceso a la región. De allí nos iríamos por tierra a Puerto Aysén, punto de partida de nuestra primera expedición para filmar la zona de los canales y llegar hasta el gran ventisquero de la laguna San Rafael, a más de 260 kilómetros hacia el sur. Nos embarcamos en una lancha de la Corporación Nacional Forestal, que había sido puesta a nuestra disposición para realizar este fantástico viaje. A las 2 de la tarde de un 4 de enero, la Petrel zarpaba desde Puerto Palos en el río Aysén, aprovechando la marea alta. Desde ese momento, este noble barco de madera se convertiría en nuestra casa flotante, donde viviríamos por espacio de 7 días y 7 noches. Seguimos el curso del río durante varios kilómetros. Algunos rayos de sol iluminaban el paisaje, como un buen presagio de la aventura que iniciábamos. Los navegantes a vela, con sus botes cargados de leña, nos daban la impresión de encontrarnos en algún país oriental. Cruzamos frente a varios puertos que tuvieron que ser abandonados a medida que el lecho del río se fue embancando y los barcos grandes ya no podían entrar. Al cabo de un par de horas, ya navegábamos a través del fiordo de Aysén hacia el Océano Pacífico. El clima había cambiado de un momento a otro, apareciendo el viento y la lluvia característicos de estos canales. El bosque cubría los cerros con coigües, mañíos, tepas y canelos que llegaban hasta la orilla. La lluvia duró solo algunas horas, aunque el viento seguía soplando con fuerza en contra nuestra, haciendo más lenta la navegación. Al atardecer divisamos Puerto Aguirre, en la isla Las Huichas, donde pasaríamos la noche. Este es un pueblo de gente de mar, donde su único contacto con el resto del país es a través de algunos barcos que pasan por su puerto. Aquí los días son grises y lluviosos, lo que contrasta con el rico colorido de sus casas. No hay autos, por lo que las calles están cubiertas de conchas, especialmente de cholgas, extracción que constituye una de las principales fuentes de trabajo. A pesar de su aislamiento físico, los habitantes de Puerto Aguirre conocen el resto del país y del mundo gracias a la televisión. A la mañana siguiente, reiniciamos la navegación, ahora rumbo al sur,
siguiendo el canal Costa, que nos llevaría hasta la laguna San Rafael. No solo la vegetación es exuberante alrededor de los canales, la fauna es rica y variada, especialmente de aves y mamíferos acuáticos. Nuestra presencia es motivo de alarma para estos lobos marinos que descansan en este islote solitario. Ante el peligro, huyen al agua, donde son ágiles y rápidos. Sin embargo, 3 machos más viejos se resisten a mojarse en estas heladas aguas, convencidos que seguiríamos camino y que no volveríamos a molestarlos. Pero al vernos regresar para fotografiarlos más de cerca, no les quedó otra alternativa que huir, al igual que los otros. Numerosos islotes están habitados por aves y lobos marinos, ya sea como colonias permanentes o lugares de reproducción, aunque no encontramos hembras en este grupo. Probablemente éstas habrían emigrado para reproducirse en un lugar lejos del paso de los barcos y cazadores. Estos inmensos mamíferos acuáticos llegan a pesar más de 600 kilos, de los cuales una buena parte equivale a grasa, la que acumulan principalmente alrededor del cuello, obligándolos a descansar con la cabeza erguida. En tierra sus movimientos son torpes y lentos, caminando sobre 4 patas o aletas, las que tienen 5 dedos, unidos por una membrana natatoria. Pero en el agua, al hacerse más livianos, se comportan con la misma agilidad que sus parientes, los delfines. El lobo marino es carnívoro, alimentándose de peces que captura con sus afilados dientes. Su aspecto es similar a un perro. El hocico tiene nariz y bigotes, aunque las orejas son pequeñas. No da la impresión de llevar una vida muy esforzada. Pasan largas horas echados sobre las rocas, descansando o asoleándose. Los machos desarrollan una melena oscura en el cuello, la que se va blanqueando a medida que avanza en edad. Generalmente sus peleas no son más que juegos o demostraciones de superioridad para establecer su territorio. Al igual que otros mamíferos, es común verlos rascarse, ya sea para peinar sus pelos o eliminar los parásitos. Esta especie ha sido cazada en grandes cantidades para emplear su grasa y su piel, lo que hace algunos años hizo disminuir considerablemente la población de lobos marinos. La isla contigua estaba habitada por una densa colonia de cormoranes imperiales o guanayes. Estas aves acuáticas se encontraban en pleno período de reproducción, aunque sería más correcto decir de crianza. Tratamos de acercarnos para desembarcar en la isla, lo que resultó imposible, no solo por lo peligroso de la maniobra, sino que por lo resbaloso que resultó ser el suelo, cubierto de algas y guano. Los guanayes son muy parecidos a los pingüinos, ya que además de su colorido similar, son excelentes nadadores y se alimentan cazando peces y crustáceos bajo el agua. Pero la gran diferencia está en que sus alas, además de servirles para nadar, les permiten volar con gran agilidad y velocidad. En la colonia encontramos nidos con crías de algunos días y polluelos más grandes de varias semanas, los que se encontraban en las partes más altas de la isla. Esto se debe a que las primeras aves en llegar y las más dominantes se establecieron en la cima, a medida que fueron llegando nuevos miembros a la colonia
ocuparon lugares más abajo, hasta que los recién llegados quedaron relegados a los extremos. Las peleas entre los miembros de la colonia son comunes, ya sea por defender el nido o simplemente por molestar. Los padres se encargan de alimentar las crías hasta que éstas puedan volar, lo que logran al cabo de unos 60 días de vida. Navegar por los canales del sur requiere de práctica y sobre todo de conocimientos de navegación. Nuestro capitán, don Juan Gallardo, ha realizado más de 100 viajes a la laguna San Rafael, por lo que conoce estos canales palmo a palmo. Nos aproximamos a uno de los puntos más peligrosos de la travesía. Es el paso Quesahuen, donde se producen corrientes y remolinos que hacen difícil el paso de las embarcaciones. Las mareas hacen variar el nivel de las aguas hasta unos 4 metros. Así, a veces vemos la vegetación hasta la orilla, mientras que algunas horas más tarde está mucho más alta que nosotros. Aprovechamos una pequeña cascada para reaprovisionarnos de agua potable. Una canaleta nos facilita el trabajo de llenar los estanques del barco. Navegábamos por el río Témpanos, que conecta la laguna San Rafael con los canales. Aunque estábamos a unos 40 kilómetros del gran ventisquero, ya se podía ver a la distancia. Una bandada de gaviotas Cowell revoloteaban alrededor de una poza con peces que habían quedado atrapados al bajar la marea. Estas gaviotas son tal vez los habitantes más comunes de estas costas, aunque se les encuentra tanto en el mar como en tierra. Los primeros trozos de hielo flotante nos anuncian la cercanía de los témpanos que vienen de la laguna. A medida que nos aproximamos a la entrada, el tamaño de los hielos aumenta rápidamente. Después de algunos días de navegación, estábamos llegando al Parque Nacional Laguna San Rafael para encontrarnos frente a frente con el gran ventisquero. De pronto, todo pareció volverse un carrusel de formas y colores. Los témpanos se transformaron en fantásticas esculturas naturales que lentamente se mecían sobre las aguas. Nos daba la impresión de estar navegando entre los hielos antárticos, aunque estábamos a miles de kilómetros más al norte. Para acercarnos al ventisquero, debemos atravesar por entre miles de pequeños témpanos que hacen que la navegación se vuelva peligrosa. Finalmente lo logramos. La Petrel se veía pequeñísima comparada con la gigantesca pared de hielo que supera los 50 metros de altura. Al filmar,
es difícil dar la correcta proporción del inmenso tamaño del ventisquero. Más aún que no podíamos acercarnos demasiado, ya que permanentemente se desprenden pedazos de hielo suficientemente grandes como para dar vuelta a nuestro barco. Los hielos, al desprenderse, provocan explosiones que se escuchan a varios kilómetros de distancia. El impacto mata o paraliza cientos de peces cerca del ventisquero, lo que aprovechan las aves acuáticas para alimentarse. Cada una de estas columnas que caen, algunas del porte de un edificio, pueden llegar a pesar varios cientos de toneladas y son capaces de levantar una ola de hasta 3 metros de altura. Es tradicional que quienes visitan esta laguna por primera vez brinden una copa con hielo de San Rafael, lo que seguimos al pie de la letra. El ventisquero es como un verdadero río de hielo que desciende desde las altas cumbres donde se genera. En su camino entre los cerros va modelando la roca, formando valles que se caracterizan por tener laderas casi verticales y el fondo plano y ancho. Cuando el ventisquero retrocede, al deshacerse los hielos, queda la roca desnuda, la que es colonizada lentamente por la vegetación. ¿Cuál no sería nuestra sorpresa al encontrar una foca leopardo descansando sobre un témpano? Mientras nos acercábamos, preparamos los equipos para filmarla antes que escapase, aunque, curiosamente, parecía no importarle nuestra compañía, ya que prefirió seguir con su helada siesta. No faltaron las gaviotas, que deliberadamente se posaron en el mismo témpano para no perderse la oportunidad de aparecer en televisión. La foca leopardo, a diferencia del lobo marino, no emplea sus extremidades para caminar, sino que repta sobre su cuerpo, empujándose con las aletas delanteras. El cuello es largo y delgado, y la cabeza es puntiaguda como la de un pez, siendo uno de los mamíferos acuáticos más evolucionados, junto al delfín y a las ballenas. Nada impulsándose con las aletas traseras, logrando alcanzar una gran velocidad. Bajo el agua, cierra la nariz herméticamente, mientras los ojos están adaptados de tal forma que pueden ver en ambos medios. Desde principios de este siglo ha existido un proyecto para abrir un canal que comunicase la laguna San Rafael con el Golfo de Penas, haciendo posible la navegación por canales entre Aysén y Magallanes sin tener la necesidad de salir a las tormentosas aguas del Océano Pacífico. Fue justamente en este lugar cuando en 1937 se iniciaron las obras de construcción a través del istmo de Ofqui, que conecta la península de Taitao con el continente. El canal de unos 2.000 metros de largo uniría la ribera sur de la laguna San Rafael
con el río Negro que atraviesa el istmo de norte a sur. Fue necesario despejar completamente de vegetación no solo el área de las excavaciones, sino que alrededor donde se construyeron bodegas, casas para los trabajadores y hasta un muelle. Al cabo de un par de años, las obras fueron abandonadas por razones que desconocemos. Quisimos contarles la historia de este canal porque hoy, 45 años después, es difícil imaginar que en este lugar la vegetación fue completamente destruida. Esto es lo que queda del canal abandonado, más de 200 metros de lagunas cubiertas por plantas acuáticas. A los costados crecen bosques de coigües que nacieron justamente donde estuvieron las casas y bodegas. Por aquí pasaba el camino por donde subían los tractores y camiones con materiales. Las inmensas hojas de nalcas nos protegen de la lluvia como verdaderos paraguas. Encontramos los restos podridos de la plataforma de acceso al muelle principal. El suelo, inundado de agua, está cubierto de una alfombra de plantas y hojas, haciendo difícil caminar con nuestros equipos de filmaciones a cuestas. La humedad ambiente es tan alta que muchas plantas no necesitan raíces para captar el agua. Aquí estaban las casas de madera de la población. Las vigas de los cimientos cubiertas de musgo es lo único que encontramos. Algunos metros más allá, otra casa convertida en un montón de tablas que se pudren en el suelo. Víctor encuentra una botella de remedio que se ha mantenido intacta por más de 4 décadas. Esta es la única casa que aún conserva una pared en pie. Pero aún hay alguien que habita en estas casas, o mejor dicho, entre estos maderos podridos. Es el chucao, una típica avecilla que merodea en el suelo del bosque húmedo. Nidifica en tierra, ya sea en cuevas o entre las tablas en este caso. Rara vez se le ve en los árboles, excepto cuando escapa buscando refugio, escondiéndose entre las ramas. No se le considera un ave que vuele bien. Generalmente camina dando saltitos nerviosos, empleando su larga cola erguida como balancín. Su canto para demarcar el territorio es uno de los sonidos más característicos del bosque chileno. Otro grupo de habitantes que comparten el bosque son los anfibios. Una particularidad de estos animalitos es su capacidad para confundirse con el medio en que viven. Este bellísimo ejemplar se mimetiza perfectamente con las rocas y la arena. Se alimentan de larvas y pequeños insectos que encuentran cerca del agua. 40 años después de abandonadas las obras, la vegetación ha cubierto todo. Solo quedan algunas construcciones y este canal abandonado como único testimonio de la alteración humana. Desde que zarpamos hace 5 días, habíamos filmado varias horas de película, pudiendo conocer, aunque sea someramente, la extraordinaria belleza de estos canales del sur de Chile, tal vez una de las zonas más desconocidas del planeta. Ahora volvíamos a Puerto Aysén, desde donde partiríamos a una segunda expedición, esta vez en tierra firme. Dejamos atrás Puerto Aysén
y tomamos el camino a Coyhaique, que atraviesa la cordillera de los Andes hacia el este, siguiendo el curso del río Simpson. Lo primero que nos llama la atención es el cambio en el paisaje. Cuando apenas nos habíamos alejado unos 20 kilómetros de la costa, los bosques tupidos que habíamos visto en la zona de los canales habían desaparecido. En cambio, millares de troncos quemados se extendían desde la orilla del río hasta la cumbre de los cerros. La explicación de estos incendios se remonta a solo algunas décadas, cuando los primeros colonos que llegaron a esta región se encontraron con montañas y valles cubiertos de bosques tupidos que no les permitían desarrollar la agricultura ni la ganadería. Fue entonces cuando comenzaron a prender fuego a los árboles para despejar el terreno, dando origen a uno de los más grandes incendios que jamás haya conocido la naturaleza, desapareciendo miles de hectáreas de bosques nativos. Las raíces mantienen compactada la tierra, previniendo que el agua la arrastre, especialmente en las laderas de los cerros o en las orillas de los ríos. Así, al desaparecer los árboles, los suelos quedaron expuestos directamente a la lluvia, la nieve y el viento, trayendo consigo la erosión. Lentamente la tierra se fue soltando y cayendo hacia los ríos, que además carcomían las orillas sin vegetación, volviéndose cada vez más anchos. Todo este material es acarreado río abajo, formando grandes bancos de arena, provocando inundaciones e inutilizando los puertos. La ganadería reemplazó los bosques con millares de ovejas que comenzaron a pastar entre los troncos quemados, transformándose en la principal actividad de la zona. También se introdujo el ganado vacuno para aprovechar los pastizales, llegando a haber más de 147,000 cabezas. Todas estas alteraciones provocadas por el hombre afectaron también la fauna autóctona. Muchas especies prácticamente desaparecieron, mientras la mayoría tuvo que adaptarse rápidamente a las nuevas condiciones de vida. Hoy, el hombre, consciente del daño causado a la naturaleza y sobre todo al verse personalmente afectado por la erosión, ha debido tomar medidas tales como plantar miles de hectáreas de bosques, proteger la fauna y convertir extensas áreas en parques nacionales, donde las especies naturales, tanto vegetales como animales, puedan reproducirse y desarrollarse para que futuras generaciones puedan conocerlas. Uno de estos lugares es el Parque Nacional Río Simpson, sector Río Claro, a escasos 15 kilómetros al suroeste de la ciudad de Coyhaique, capital de la región de Aysén. En esta reserva, la CONAF ha destinado un área de 160 hectáreas para proteger al huemul, uno de los animales en vías de extinción más bellos y espectaculares de Chile. Llegar no es fácil, a pesar de la corta distancia que debemos recorrer. El camino nos depara más de una sorpresa, las que resultan ser una verdadera prueba de resistencia para nuestra fiel camioneta. A orillas del camino encontramos una pareja de queltehues que revoloteaban en el aire dando su grito de alarma. Se cree que la desaparición del bosque en esta región los habría hecho multiplicarse, ya que en el pasado, cuando todo estaba cubierto de árboles, vivían solo en las orillas de los ríos y pantanos. Pero al despejar los suelos, vieron aumentado su territorio. Los gritos eran para atraer nuestra atención hacia ellos. Incluso se posaban provocativamente frente a nosotros, como si quisieran alejarnos de algo.
encontramos una cría de algunas semanas que huye asustada de nosotros. De pronto se queda estática como una piedra. Este es el mecanismo de defensa que tiene frente a sus predadores, los zorros y las aves rapaces, como el tiuque que merodean alrededor. El color de su plumaje lo confunde con la tierra, haciendo difícil detectarlo. Si el peligro continúa, la pequeña cría correrá rápidamente a esconderse entre la vegetación. Crecen bastante rápido, tardando alrededor de 2 meses en llegar al estado adulto, pudiendo caminar desde el primer día de vida. El queltehue no hace nido, sino que coloca los huevos sobre la arena o entre las rocas cerca de los ríos. En esta época del año, la mayoría de las aves están con crías que nacieron durante la primavera pasada. En este risco alejado del alcance de los predadores terrestres, algunas bandurrias han elegido el lugar para tener sus nidos. Estos polluelos, a pesar que ya pueden volar, aún dependen directamente de la alimentación que les traen sus padres. Para esto, la cría picotea el pico de uno de los padres, que regurgita el alimento en la boca del pequeño. Rápidamente alcanzan el tamaño de los padres, que se reconocen por tener las patas rojas y color negro en la cabeza. Este polluelo insiste en pedir alimento a su madre, que finalmente vuela en busca de comida. Algunos metros más abajo, Jürgen encontró otro nido con una cría mucho más pequeña. Con cuidado estira una por una sus plumas, que están en pleno proceso de crecimiento. Aunque esta cría tiene aproximadamente 2 semanas, su tamaño es bastante grande. Los padres buscan larvas e insectos escarbando el suelo con su largo pico curvo. Al igual que los queltehues, las bandurrias habrían aumentado en número luego de la desaparición del bosque, especialmente después que se introdujo el ganado, que con el guano atrajo muchos insectos al suelo. La bandurria es similar al ibis, que aparece en la mitología egipcia como un ave sagrada. Macho y hembra tienen el plumaje idéntico, por lo que es muy difícil diferenciarlas a simple vista. En el valle del río Claro se pueden apreciar fácilmente los desastrosos efectos de los incendios. Estas laderas estuvieron cubiertas de bosques de lengas que llegaban hasta la orilla misma del río. Cada invierno, al caer la nieve, se cubrían los árboles y el piso del bosque. Luego, cuando comenzaban los deshielos, la nieve acumulada se derretía lentamente bajo el follaje de los árboles, sin producir avalanchas de barro que arrastrasen la tierra vegetal, como ocurre hoy al haber desaparecido el bosque. Cada vez que se soltaban rocas desde la cumbre, eran sostenidas o amortiguadas por los árboles. Pero ahora, al no encontrar obstáculos, simplemente ruedan hacia el valle, rompiendo y formando un verdadero río de piedras. Así nacieron las cárcavas, como profundas heridas en el cerro donde nunca más volverá a brotar la vegetación. Sin embargo, en algunas partes, la fuerza de la naturaleza ha hecho reaparecer los árboles, como estos renovales de lengas y coigües, que crecen lentamente desafiando la erosión. Así también han vuelto los insectos a los troncos, algunos en gran cantidad, como el ciervo volante, nombre común que deriva de sus largas mandíbulas delanteras, características de los machos. Este es uno de los coleópteros más grandes y bellos de Chile. Las mandíbulas, que emplea como defensa, no son para combatir, sino que, más que nada, para impresionar a sus contrincantes.
En cada pata tiene un par de uñas que le permiten adherirse firmemente a los troncos. En la cabeza están ubicadas las antenas y sus 4 ojos, de los cuales 2 miran hacia arriba y 2 hacia abajo. Las hembras, con mandíbulas mucho más pequeñas, colocan sus huevos en troncos muertos o podridos, donde se desarrolla la larva que vive en su interior durante varios años, hasta que en una primavera sale el adulto que se instala en árboles vivos donde se alimenta chupando la savia. Allí vive solo un par de meses, mientras dura el verano, para luego morir. En su corta existencia debe cumplir con la tarea primordial de reproducirse para perpetuar la especie. Tal como algunas especies animales aumentaron en número, otras desaparecieron o disminuyeron considerablemente su población, como consecuencia directa de la destrucción humana de los bosques. Uno de los casos más dramáticos es el del ciervo andino o huemul chileno. Hace un siglo, varios miles habitaban desde la zona central del país hasta el estrecho de Magallanes, particularmente en la cordillera. Hoy la población total de huemules en Chile se ha reducido a unos 800 ejemplares. Filmar estos bellos animales requiere de muy buena vista, mucha paciencia y sobre todo de un excelente estado físico para seguirlos a través de laderas escarpadas acarreando pesados equipos de filmación. Nos dividimos en 2 grupos. Jürgen caminaba hacia uno de los extremos del cerro buscando los animales, mientras nosotros lo hacíamos desde el otro lado. Al ubicarlos, nos comunicaba la posición de estos para dirigirnos hacia el lugar. El equipo de radio se convirtió en un elemento esencial para poder guiarnos a través de los cerros. En esa cárcava arriba hay una Antes roca de los bastante grande, incendios, color amarillo, los huemules con vivían en el unos bosque. cuadrados. ¿Lo ubicaste? Allí encontraban alimento, además de escondite de sus predadores naturales, particularmente del puma. Al desaparecer los árboles, el huemul no solo quedó expuesto a sus predadores, sino que perdió gran parte de su fuente alimenticia invernal. En este momento salió de la vista de nosotros, está aparentemente detrás del árbol con forma de V. Encontramos un extraordinario ejemplar a no más de 100 metros de distancia. Las grandes astas sobre la cabeza nos indican que se trata de un macho adulto, que mide poco más de 1 metro de alto hasta el lomo. El huemul está muy bien adaptado para vivir en laderas de cerros o en riscos. Sus patas son ágiles y fuertes. Las orejas son grandes y sus sentidos del olfato y el oído son muy agudos. Es muy temeroso de la presencia humana. Sobradas razones tiene para desconfiar, ya que el hombre con un rifle en sus manos se convirtió en su principal enemigo. Hoy la Corporación Nacional Forestal está realizando estudios sobre la biología y conducta de estos fantásticos animales chilenos, además de proteger la escasa población actual con el fin de lograr aumentar su número. Solo así se podría salvar de la extinción al único animal que tiene la curiosa particularidad de ser el más conocido y desconocido por todos los chilenos, el huemul del escudo patrio. Al este de la cordillera de los Andes, el paisaje cambia una vez más. Cordones de cerros se descuelgan hacia el oriente, dando origen a grandes valles, mesetas y lagos escondidos. No hace más de 50 años,
Esta región debe haber sido uno de los lugares más bellos de la tierra. Los bosques tupidos cubrían los cerros desde la cumbre hasta la orilla misma de los ríos y lagos. Millones de cascadas se abrían paso entre la roca y la vegetación, conformando un verdadero paraíso natural. Hoy cada metro cuadrado de estas tierras parecen querer recordarle al hombre lo que significa destruir la naturaleza. El silencio de este cementerio de árboles constituye el más elocuente testimonio del error que cometieron muchos de los que colonizaron esta región. El padre mío llegó en 1929. Yo era niño, un niño chico de 12 años. Y de ese tiempo estoy acá. Yo acá pasé la niñez y la juventud y me puse viejo aquí mismo. Cuando llegó mi padre aquí, esto era puro bosque. Tuvo que rozar a hacha para poder que se criara algo pasto y poder sembrar también. Bueno, los incendios se originaban casi todos los veranos, así de diciembre para adelante, hasta marzo. Bueno, se originaban por diferentes motivos. Algunas personas prendían fuego para poder hacerlo, los campos. Esto de incendios fueron como 15 años, que todos los veranos habían incendios grandes. No, bosque siempre queda bastante, porque después que desde la prohibición del fuego ya y los roces y todo eso, ha abundado el bosque. Hay todas estas retazos de montaña que quedan están tupidos de renuevo. Este campo mismo nomás, andar para arriba, para lo que es la altura del campo, son renovales tupidos que ya no se mete nadie casi. Cerca de la casa de don Óscar encontramos un bosque de lengas que se había salvado del fuego, lo que nos permitió filmar cómo era la vegetación nativa antes de la llegada de los colonos. El interior de un bosque de lengas, en su estado natural, se caracteriza por tener baja densidad de árboles y muy pocos arbustos. El piso está cubierto por una gran cantidad de pequeñas plantas, como estos pastos y helechos, además de una capa de hojarasca que mantiene la humedad. Al escarbar el suelo, encontramos raíces que sujetan la tierra. Como podemos ver, es bastante suelta, mojada y rica en materia orgánica. Una gran variedad de insectos viven entre la hojarasca, troncos en descomposición o en las cortezas de los árboles. Algunos son carnívoros, como este carábido, característico de los bosques húmedos. Durante el día se esconden entre la corteza o bajo los troncos para salir a cazar en la oscuridad. La apariencia de esta oruga hace difícil imaginar que luego se transformará en una bella e inofensiva mariposa. En este tronco caído podemos apreciar musgos y líquenes que lo cubren a semejanza de aquellos encontrados en la zona de los canales. A pesar que a este lado de la cordillera llueve mucho menos, la humedad se mantiene en el interior de los bosques gracias a la sombra producida por la vegetación. Esta humedad hace que la descomposición de un árbol muerto sea mucho más rápida que los troncos que hemos visto botados en las tierras incendiadas. Poco a poco, la madera se va pudriendo, transformándose en tierra vegetal, la cual se va integrando al suelo del bosque, de donde volverá a crecer un árbol. Habíamos recorrido la región de Aysén, desde la zona de los canales hasta los lagos al este de la cordillera de los Andes.
Pero aún nos faltaba mucho por conocer de esta inmensa región de contrastes. A 140 kilómetros al sureste de Coyhaique se encuentra el lago General Carrera, el segundo más grande de Sudamérica después del Titicaca. Hasta aquí llega la carretera. Para cruzarlo es necesario embarcarse en un transbordador que hace la travesía hasta la ciudad de Chile Chico, en la ribera sur. Las aguas de este inmenso lago son compartidas por Chile y Argentina, cortando el territorio chileno de lado a lado hasta desembocar en el Océano Pacífico a través del río Báquer. Pero tal vez el mayor atractivo de este gigantesco lago no sea ni su belleza ni tamaño, sino la pesca deportiva. Una mañana muy temprano fuimos invitados a filmar una excursión de pesca de truchas. Nos habían hablado de que en estas aguas era posible sacar peces de hasta 13 kilos y que el promedio era de 6 a 8 kilos por pieza. Había que ver para creer. La trucha no es un pez originario de Chile, sino que fue introducido artificialmente en ríos y lagos a lo largo del país. Su carne es exquisita, aparte de tener un gran valor alimenticio, lo que la ha convertido en presa favorita de los aficionados a la pesca. Pescar una trucha es una fiesta en sí. Aunque no se le considera un pez peleador, a veces puede tomar varios minutos sacarlo fuera del agua. Este es el gran momento del pescador que, orgulloso, muestra un bellísimo ejemplar de 7 kilos. A medida que nos alejamos de la cordillera hacia el este, la vegetación vuelve a cambiar una vez más. Apenas a 100 kilómetros de las selvas impenetrables de la costa, nos enfrentamos con la gran estepa patagónica. Aquí los árboles desaparecen en forma natural, dando paso a los pastos duros como el coirón, pequeñas flores y algunas plantas que constituyen el alimento de muchas especies animales, desde insectos hasta mamíferos. La llegada del hombre también afectó la fauna de la estepa. Antes, millares de guanacos pastaban tranquilos, hasta que comenzaron a ser cazados, prácticamente exterminándolos de estas tierras. Su adaptación a este tipo de ambientes es perfecta. Además que, al contrario del ganado doméstico, el guanaco no destruye los suelos ni la vegetación de que se alimenta. Otra especie que casi ha desaparecido de estas planicies son los ñandúes o avestruces sudamericanos. La causa de su desaparición, una vez más, ha sido el hombre moderno. Sus largas plumas son muy cotizadas para fabricar plumeros para sacudir. Además, los cercos de alambre se convirtieron en trampas mortales para estas curiosas aves, ya que al ser perseguidas por zorros o pumas, no pueden escapar volando, limitándose solo a correr. Con sus largas y fuertes patas, son capaces de lograr velocidades de hasta 70 kilómetros por hora, lo que las convierte en una presa difícil de alcanzar. Los ñandúes son un auténtico ejemplo de la liberación femenina. La hembra pone los huevos, pero es el macho quien se encarga de incubarlos. Y no necesariamente los huevos de una sola madre, sino que puede cuidar varios al mismo tiempo. Una vez que nacen los polluelos, el padre los cría y protege, mientras las madres vagan por el campo.
El hombre, al introducir la ganadería en esta región, persiguió pumas, zorros y águilas que constituían una amenaza para sus rebaños. Así rompió el equilibrio ecológico que mantenía regulada la población de otras especies animales, como los caiquenes o gansos silvestres, que al no tener depredadores naturales han aumentado en gran cantidad. Este grupo está formado por crías de unos 2 meses de edad, que a pesar de su gran tamaño, aún no han desarrollado las alas como para emprender el vuelo. Ante nuestra presencia, el grupo escapa corriendo mientras los padres vuelan alrededor, tratando de desviar nuestra atención hacia ellos. Los caiquenes, al igual que las otras especies de gansos, se alimentan exclusivamente de pastos. El pico es corto y en la punta el borde es duro y afilado como un verdadero cuchillo cortante. La falta de depredadores naturales ha traído consigo no solo el gran aumento de la población, sino que además han podido sobrevivir ejemplares enfermos que normalmente habrían sido las primeras víctimas de sus enemigos. Encontramos varias lagunas que se forman por la acumulación del agua de lluvia en las depresiones del terreno. Algunas de estas se han convertido en verdaderos santuarios de la naturaleza, donde miles de aves se refugian lejos del alcance del hombre. Los patos de varias especies son, sin duda, los más numerosos. Entre estos, el jergón grande se distingue por su cuerpo de color café, su cabeza redonda y aplanada, mientras el pico es amarillo. En general, los patos vuelan muy bien. Su aleteo es corto y rápido, lo que les da una gran agilidad en el aire, alcanzando velocidades de hasta 100 kilómetros por hora. La tagua es una de las pocas aves acuáticas que hacen sus nidos en el agua, construyéndolos con ramitas y algas. Rara vez se las ve volar, pero nadie corre mejor que ellas sobre el agua. Una de las aves más bellas del mundo son los flamencos. Se les puede encontrar a lo largo de todo Chile, generalmente en las lagunas cordilleranas poco profundas o en zonas de estepa. El cuello largo les permite meter la cabeza hasta el fondo, donde entierran el pico filtrando el barro donde encuentran su alimento. En las patas tienen membranas natatorias para no enterrarse en el fango, además de emplearlas para nadar. Su vuelo es extraordinario, no solo por su belleza, sino por la perfección y coordinación de sus movimientos. Esta laguna se encontraba a solo 1 kilómetro de la frontera con Argentina. Los flamencos volaban indistintamente sobre ambos territorios, sin importarles los límites humanos, solo respetando las fronteras de la naturaleza. Para nosotros este era el fin del camino. Habíamos recorrido cientos de kilómetros a través de la extraordinaria región de Aysén, de esta fantástica tierra de contrastes donde el hombre ha aprendido la dura lección que es mejor vivir en armonía con la naturaleza que en contra de ella, porque en esta lucha siempre resulta ser el hombre el principal perdedor.